Entonces ahora vamos a ver diferenciabilidad y continuidad. Y dice aquí que el proceso de calcular la derivada, o sea, la derivada de una función, o sea, por ejemplo, de f de x, se denomina diferenciación. Esto es la diferenciación, es la operación, o sea, esto es la operación mediante la cual se obtiene la función para obtener f' de x a partir de f de x, o sea, de la función. ¿Sí? Si una función tiene una derivada, o sea, si f de x se tiene la f' en x1, o sea, en este x1, se dice que la función es, o sea, esta es diferenciable en x1, en x igual a x1, ¿sí? Una función es diferenciable en un intervalo abierto, si es diferenciable, en cada número del intervalo. Esto también lo vamos a ver con ejemplo, ¿no? Que se ve más claro. Si una función es diferencial en cada número de su dominio, entonces dice que va a poner eso. Si f de x, por ejemplo, de la función es diferenciable en cada número de su dominio, entonces se dice que es una función diferencial. Entonces vamos a ver el ejemplo ilustrativo 1. Esta es la sección 2.1 del libro de Layton. Entonces aquí dice f de x es igual a 3 x, ¿sí? Y f' de x, o sea, la derivada, es igual a menos 3x cuadrada menos 3 sobre x cuadrada. Entonces, el dominio de f es el conjunto de números reales, los números reales, excepto el 0, ¿no? El 0, este lo voy a poner, porque parece un 6, ¿no? Luego pongo, ahí está, es que 0, y f' de x existe en cada número real. Excepto 0.
0. Por lo tanto, o entonces, f es una función diferenciable. Ahí está, entonces f es una función diferenciable, ¿no? Vamos a ver el ejemplo ilustrativo 2. Entonces se tiene que g de x es igual a la raíz cuadrada de x. El dominio de esta función es el intervalo cerrado de 0, a más infinito abierto. Y se tiene que g, que este ya también se vio en la sección pasada. ¿Dónde está la sección 2.2? Ahí está. G' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y aquí lo que se tiene que g' en 0 no existe porque se indetermina, ¿no? No existe. G no es diferenciable en 0. Diferenciable en 0. ¿Sí? Sin embargo, esto implica que G es diferenciable en cualquier otro. G es diferenciable en cualquier otro número de su dominio. En cualquier otro número de su dominio. Su dominio, por lo tanto, G es diferenciable en el intervalo intervalo 0, más infinito. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el ejemplo 1. Ejemplo 1. Dice, sea f de x igual a x al cubo, x a la 1/3. Y se muestre que f no es diferenciable en 0. Inciso A. Muestre que f no es diferenciable 0, aunque es continuo en 0. En 0. B. Hace la gráfica. De f. Entonces, vamos a hacer utilizar la formulita. Si ya la hemos visto, hay dos formas en términos de x más delta x y en términos de x. Entonces, f' en 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 entre x menos 0, ¿no? Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función que sería esta, x a la 1/3 menos 0, porque la función se va a 0. Y luego aquí es x, ya no lo escribimos el 0,
Entonces aquí, entre quedaría el límite cuando x tiende a 0 de, o lo voy a poner con los, así, ¿no? X a la 1/3 por X a la -1, pero sería -3/3. Sería X a la 2/3, ¿no? A la -2/3. Entonces f' de 0 es igual al límite cuando X tiende a 0 de X a la, esto sería X a la -2/3, ¿no? Esto de las leyes de los exponentes. Entonces sería 1 sobre X a la 2/3. Digo, a mí no me gusta hacerla con la línea diagonal, pero luego digo, para el caso de materias ya aplicadas, por ejemplo, balance o transferencia de fenómenos, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, pero no existe. ¿Por qué? Porque se va a indeterminar este límite. Por lo tanto, F no es diferenciable. F no es... Oiga, profe, tengo una pregunta. Sí. Entonces, F no es diferenciable. En cero. En cero. No obstante, F es continua en cero. O sea, F es continua en cero. En cero. ¿Por qué? Esto es matemáticamente hablando, límite cuando X tiende a cero. F de X es igual al límite cuando X tiende a 0 de X a la 1/3. Y esto es igual a 0, que esto a su vez es igual a F en 0. ¿Sí? Y aquí está la gráfica. Entonces, esta es la gráfica. La gráfica 1 muestra la gráfica. La figura 1, esta figura muestra la gráfica de F trazada en el rectángulo de inspección de -6, o sea, -6, 1 hasta acá. Por eso está aquí, ¿no? Esto también hay que verlos. -6 a 6, luego -4 a 4 y aquí está el 0, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, F es continua en 0. O sea, aquí seguiría esto, pero no es diferenciable, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Puede ser más. Bueno, entonces, vamos a ver el ejemplo ilustrativo. Bueno, entonces, vamos a ver, les digo, el ejemplo ilustrativo 3, que dice para la función f del ejemplo 1, o sea, f de x es igual a x, o sea, la que está arriba, está la 1/3. Vamos a ver el límite, determinar el límite cuando delta x tiende a 0, que no, que es, no, aquí lo ponen igual. Luego les digo que está ahí, luego hay errores. F de 0 más delta x menos f de 0. ¿Por qué le pone un igual, pero no está? Aquí le puse un igual aquí en el libro de Leighton. Igual, no está bien eso. Entre delta x, esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta x a la 1/3 menos 0 sobre
delta X. ¿Sí? De manera similar, ¿no? Lo voy a hacer el límite cuando delta X tiende a 0 otra vez. Delta X, un tercio por delta X, lo voy a subir y sería menos 1, pero es menos 3 tercios y lo voy a poner así, ¿no? Con las llaves, donde delta X va a ser menos 2 tercios. Entonces, esto aquí va a ser igual a más infinito, ya que esto sería, bueno, aquí lo voy a reescribir. Es el límite cuando delta X tiende a 0 de 1 sobre delta X a la menos 2 tercios, que sería igual a más, no, aquí no es más, no es menos, aquí es ahí está, ¿no? Es positivo, yo lo estoy poniendo como negativo y no. Es más infinito, ¿sí? Se concluye por la definición 2.11, que esto ya la habíamos visto, que es lo de mx1 y que es más infinito. Si no, esto lo vamos a ver ahorita, sí. Es la recta, o sea, que en x igual a 0 es la recta tangente a la gráfica de f. O sea, en sí sería esta, ¿no? Esa es la de más infinito, ¿sí? Que es luego, no es ¿cuál sería la otra? Les decía que la pendiente, la recta tangente esta f' es f' de x es igual a 0, ¿no? Y la otra es infinito y ya. Entonces ahí es otra. Entonces, aquí lo que dice el Eiffel es que los ejemplos anteriores, o sea, del ejemplo 1 y del ejemplo ilustrativo anteriores, f de x es igual a x a la 1 tercio, tiene las siguientes propiedades. 1, f es continuo en 0, en 0, 2, f no es diferenciable en 0, f no es diferenciable, diferenciable en 0, 3, la gráfica, de f tiene una recta tangente vertical, tangente vertical, en el punto en x, voy a poner aquí en x igual a 0, que era la que les decía esta, ¿no? Sí, les digo, eso es pendiente infinito, pendiente 0, pendiente, por ejemplo, que fuera en otro valor, pues sería, aquí nada más estoy haciendo ejemplo, ¿no?
Esta sería mayor a 0 la derivada. Y ya la otra, que aquí no tenemos la función, pero esta va a ser menor a 0 la derivada, la pendiente de una función dada así, ¿no? Por ejemplo, una función dada, esta es los distintos tipos de pendientes, o derivada, ¿no? Mayor a 0 o positiva, negativa, infinito e igual a 0. ¿Sí? Entonces son esos casos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el ejemplo ilustrativo y está la función ahí dada. Ejemplo ilustrativo 4. Dice, sea la función valor absoluto f de x es igual al valor absoluto de x. ¿Sí? La gráfica de esta función, pues es esta. Es esta. Espero que no haya problema. Esta es una V, ¿no? Una V para acá, para positivo. Siempre lo vuelvo positivo y ya, ¿no? Entonces, vamos a sacar la derivada. Se obtiene la derivada f de 0, f' de 0 de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 entre x menos 0. Y aquí al igual le voy a hacer un poquito, nada más recordando la definición, y esto viene de la sección, ¿cómo se llama? Anterior. Hay dos formas, les digo, f' a ver, déjenme ver. Sí, le voy a poner así, en x1. Ese es 1, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. El límite, cuando delta x tiende a 0, y esta también la vemos matemáticamente otra vez en los cursos, por ejemplo, en fenómenos de transporte, en flujo, en transferencia de calor, transferencia de masa, siempre y cuando lo hagamos así, los balas f de x más delta x, que yo así, por ejemplo, los hago, ¿no? F de x entre delta x. Esa es una forma, pero también está la otra forma que está, y es la que estábamos utilizando. Entonces, para que las tengan en cuenta, f' de x1 es igual a el límite, bueno, sí, delta x, el límite, cuando delta x tiende a x1 de f de x menos f de x1 entre x menos x1. ¿Sí? Las dos formas son equivalentes. Sí, aquí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la de acá abajo es la que se está utilizando acá, Layton. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está. Entonces, esta ya la utilizamos aquí, que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x, pero f de x es el valor absoluto de x menos 0 sobre x, pues x menos 0. Entonces esto es igual al límite. O lo voy a dejar, bueno, sí. No, este no es. Ahí está, x. X tiende a 0 de el valor absoluto sobre x. Pero esta también, definición del considerando la definición del valor absoluto, que luego también a mí luego se me pasa esto de yo no me lo tengo así como que en la mente, pero sí hay que tenerlo en cuenta del valor, le voy a ser sincero, absoluto, porque también no nada más estoy pensando en la definición del valor absoluto, y aquí esto ya se me fue, déjenme ver, luego me marca estos como triángulos, ahí está, entonces el valor absoluto lo podemos ver como x, si x es mayor a 0. Por un lado, x
sea, el valor absoluto lo podemos dividir en 2, ¿verdad? Igual a menos x. Si x es menor a 0. Entonces esto nos sirve para utilizar o considerar los límites laterales en 0. ¿Sí? Entonces, por un lado, el límite lateral por la derecha o por la izquierda no hay problema. Espero que no haya problema. X tiende a 0 por la derecha de el valor absoluto de x sobre x es igual al límite cuando x tiende al 0 por la derecha de, este es el de la derecha, entonces sería x sobre x, y esto va a dar 1, por lo tanto es igual a el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, y esto es igual a 1. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el límite es por la derecha y por la derecha y por la izquierda. Vamos a verlo. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x, solo sobre x, que sería igual al límite de x tiende a 0 por la izquierda de menos x sobre, voy a poner así, sobre x. Esto va a ser menos 1. Entonces esto es igual a menos 1. Ya pasaron los ceros. ¿Qué podemos sacar de información de esto? Así, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x sobre x, el límite, ¿cómo se relaciona con este? 0 por la izquierda de x entre x. Voy a poner con rojo. Son distintos. Por lo tanto, yo voy a poner aquí el límite cuando x tiende a 0 de el valor absoluto de x, lo estoy poniendo con rojo para que sea más claro, no existe. Y esto, por lo tanto, f', 0, no existe. De modo que f, o sea, esto, f no es diferenciable en 0. ¿Vale? Pues con base en este ejemplo y en el ejemplo 1 de la función x a la 1/3, se puede concluir que la continuidad de una función de un número no implica la diferenciabilidad de la misma en el punto en cuestión. Entonces, esta función es continua. Eso es lo que estamos viendo. Esta función es continua, pero no es diferenciable aquí en el punto 0. Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta eso, y es lo que está diciendo aquí el editor. Entonces, teorema: si una función f es diferenciable en un número x1, entonces es continua en x1. Ya no voy a hacer la demostración ni nada por el estilo de este teorema, pero dice, una función f puede no ser diferenciable en un número por alguno, ahorita lo voy a poner. Dice, lo voy a escribir eso. Dice, una función
función f puede no ser diferenciable en un número C por cualquiera o por alguna, la poner aquí mejor, por alguna siguientes razones. Que dice 1, la función es discontinua en C. C. Este tipo, ¿no? F no es diferenciable en C, F es discontinua en C. Entonces aquí está la función. Esta es la función, pero no es continua. ¿Sí? Otra. 2, voy a poner aquí, voy a poner abajo. 2. La función es continua en C. Función es continua en C. Pero la gráfica tiene una recta tangente vertical en el punto, pues esta es una recta vertical en X igual a C. Ahí está. Dice, esta también ocurre en el ejemplo 1, ¿no? Donde la función era de qué tipo. La voy a poner aquí rápidamente. Así, ¿no? Era más o menos así y así, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces esta, pues aquí tenemos que es una recta tangente vertical. Este le vuelvo a poner con otro color. La 3. ¿Sí? La función es continua en C. F es continua en C. Pero la gráfica de F no tiene recta tangente. En el punto en X igual a C. Aquí lo que dice es que tenemos este cambio brusco, ¿no? Dependiendo. Aquí, bueno, aquí está la función y luego cambia para acá. Entonces, aquí sería como un pico. Entonces, no se puede sacar la derivada. Entonces, F no es diferenciable en C, F es continua. Es discontinua en C. F, en este caso, no es diferenciable en C, F es continua. Aquí, esta es discontinua, continua y continua, ¿no? En todos los casos, en los tres casos, no, F no es diferenciable en C. Porque aquí tenemos un como pico, entonces ahí no se hacen. Este es X igual a 0, la recta tangente vertical, que sería infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, ya a partir de lo que hemos visto anteriormente, de definición de la derivada lateral, si tenemos dos incisos, que es el inciso I. Si la función f está definida en x1, entonces la derivada por la derecha de f en x1, denotada por f prima
subíndice más x1 está definida por las dos formas que les había dicho anteriormente, ¿no? En términos de delta x y en términos de x1. Entonces, f' más x1 es igual al límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha de fx1 más delta x menos f de x1 entre delta x, y aquí es similar, nada más que está en términos de x menos x1. Si existe límite. Ahora, este es por la izquierda, y pues de manera similar, ¿no? Entonces, ahí está. Pues vamos a ver. Esas son importantes. Vamos a ver el ejemplo, el ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice, sea la función definida por f de x es igual al valor absoluto de 1 menos x al cuadrado. Este es 1. Dibuje la gráfica, inciso A. Dibuje la gráfica. Esa está por acá. Ahí está la gráfica. No, pero este no es paréntesis, es valor absoluto. Ya se me estaba pasando. Ahí está. ¿No? Eso, es el valor absoluto, ¿no? Dibuje la gráfica. Esa es la gráfica. ¿Sí? En x igual a 0, pues es f1. Entonces, este es. Aquí está. Este va a ser 1. Y si en 1 x igual a 1, más menos, pues va a dar 0, que es este punto. Son estos puntos, ¿no? Este sería menos 2 más 2. ¿Sí? Ahora le insisto, D, y se determine que f es continua en 1. Que f es continua en 1. Entonces ahí está. Y otra vez, ¿no? Aquí vamos a solución de este inciso y tenemos el otro inciso, el último inciso. De la definición del valor absoluto, tenemos que si x es menor a menos 1 o x es mayor a 1, entonces f de x es igual a menos 1 menos x cuadrada. Y si menos 1 menor o igual a x menor o igual a 1, entonces f de x es igual a 1 menos x cuadrada. Por tanto, f de x se puede reescribir como f de x es igual a x cuadrada menos 1 si x es menor a menos 1. 1 menos x cuadrada va desde menos 1 menor o igual a x menor o igual a más 1. X cuadrada menos 1 sí. Este aquí me faltó sí. Y aquí esto es sí. 1 menor a x. Esto también es equivalente a decir x. A mí me gusta más así como que ponerlo así, ¿no? X mayor a 1.
Pues para demostrar que f es continuo en 1 se verifican las tres condiciones para la continuidad, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Anteriormente. Entonces, 1, f de 1 es igual a que, pues 1 menos 1 es igual a 0. Es, a ver, y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿sí?, de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuál sería este caso? Pues este. ¿Sí? Entonces sería de si es este, si es ese 1 menos x, a ver, espérenme, cuadrada, pero es que aquí lo pone como x cuadrada, es 1 menos x, voy a poner así, 1 menos x cuadrada, sería esta, ¿no? Voy a poner aquí 1 menos x cuadrada, y esto sería pues igual a 0. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x igual al límite que sería este cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrada menos 1, y esto sería igual a 0. Entonces, como el límite, bueno, de esto, se me salió medio fea esta, voy a borrar esto, es que estaba pensando en esto. Esto que había hecho, esto es igual a 0. Entonces, esto implica que el límite, como son iguales de cuando x tiende a 1, f de x es igual a 0. Por lo tanto, sí existe. Entonces, y como el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, esto nos sirve para decir que f es continua en 1. Esto es matemáticamente, pero también lo podemos ver gráficamente, pues hacer la gráfica, ¿no? Entonces, a ver, el inciso C dice, le voy a poner aquí, determine si f es diferenciable en 1. Lo voy a hacer esto matemáticamente. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Esta expresión. Entonces, para eso, pues tenemos que utilizar la definición de la derivada lateral f prima a la izquierda de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos f de 1 entre x menos 1, que sería x1, ¿no? Esto es igual al límite, bueno, lo voy a poner acá, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda
de f de x sería 1 menos x cuadrada menos 0, porque en f en el 0, f en 1 es 0. X menos 1, límite cuando x tiende a 1 menos. Podemos utilizar 1 menos x, 1 menos x mínimos cuadrados. Bueno, 1 más x entre menos 1 menos x. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues esto se cancela con esto. Nos quedaría que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 1, no, sería menos 1 más x. Ahí está, ¿no? Entonces ese límite cuando x tiende a 1 por la izquierda sería, ¿cuánto sería f' por la izquierda? 1 es igual a, pues esto sería, si lo evaluamos, que sería pues 2, entonces sería menos, menos 2. Por otro lado, por la derecha, f' más 1 de igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x menos f de 1 entre x menos 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrada, de manera similar al caso anterior, x cuadrada menos 1 menos 0 entre x menos 1. Entonces aquí le voy a poner esto igual. De manera similar, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 por x más 1 entre x menos 1. De manera similar al caso anterior, esto se cancela. Es igual el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x más 1. Por lo tanto, aquí también es por lo tanto, f' por la derecha de 1 es igual a 2. ¿Sí? Y con base en estas dos definiciones o dos valores, se tiene que f' menos por la izquierda, f' por la derecha de 1 son, ¿cómo? Pues son existentes. ¿Sí? Se concluye, por lo tanto, esto implica que f' en 1 no existe. De modo que f no es diferenciable. De modo que f no es diferenciable.
diferenciable en 1. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo ilustrativo 5. Ahí está la gráfica. Ejemplo ilustrativo 5. Dice, en el ejemplo ilustrativo 2 de la sección 1.8, se obtuvo el modelo matemático. Este es el modelo matemático. Lo voy a, para no reescribirlo, aquí tenemos el modelo matemático. ¿Sí? Donde CX dólares es el costo total de libras de un producto. La gráfica de C presenta la gráfica. La gráfica. Este es con ordenada del origen. Esta es la pendiente, es igual a 2. Aquí esta es la pendiente igual a 1.4. Y aquí está, si lo trasladáramos, aquí más o menos quedaría, ¿no? Que este sería 2, 4, 6. ¿Sale? Entonces la ordenada sería en 6. Sí, entonces aquí es un poquito menos la pendiente, por eso es menor la pendiente. Nada más es para tenerlo en cuenta esto de las gráficas y todo eso. En la sección 1.8 se mostró que C es continuo en 10. Ya tenemos este punto. Ahora se determinará si C es diferenciable. Vamos a demostrar. Que C es diferenciable. En 10. Puesto que C está definido a trozos, se calcularán las derivadas laterales. Entonces, por un lado, la del lado izquierdo, ¿no? C' por la izquierda, 10 es igual al límite cuando Cx tiende a 10 por la izquierda de C de X menos C de 0 entre X menos 10. Esto sería igual al límite cuando X tiende a 10 por la izquierda de C de X, que sería 2X, ¿verdad? 2X, y luego el otro lo evaluamos. Esto va a ser en 10, no en 0. 2 por 10, 20, entre X menos 10. Ahí puedo factorizar límite cuando X tiende a 10 por la izquierda de 2 por X menos 10 entre X menos 10. Esto va a ser 1 y por lo tanto C' por la izquierda de 10 es igual a, pues a 2. Ya ni lo hago, ¿no? Espero que no haya problema. Ahora, por otro lado, por la derecha, C' por la derecha de 10 es igual al límite cuando X tiende a 10 por la derecha de C de X menos C de 10 entre X menos 10 es igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha de C de X, pero C de X vale 1.4 X por más 6, 1.4 X más 6 menos C de 10 sería 20, otra vez también, porque es 2 por 1. No, 10 por 1.4 serían 14 más 6, serían 20. Espere que no haya problema con eso. Entonces, entre X menos 10, esto es igual al límite cuando X tiende a 10, no a 0. Me estoy viendo con 0. 10 por la derecha de
1.4, lo factorizo ya que aquí es 20, sería 6 menos 20, sería igual a menos 14. Menos 14. Menos 14 exactamente, menos 10 lo factorizo sobre x menos 10, de manera similar al caso anterior. Esto es igual a 1, entonces c' por la derecha de 10 es igual a ¿cuánto? A 1.4, ¿sí? Y de esto se deduce que, voy a poner aquí, como c' por la izquierda en 10, ¿cómo se relaciona con c' por la derecha? Son distintas, ¿sí? Entonces, c no es diferenciable, c. Y también aquí, si se fijan, hay un pico. Entonces, por eso, en 10, la derivada no existe, no es diferenciable. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el ejemplo 3. Dice, sea f de x, que está ahí abajo, pero bueno, lo voy a reescribir. 1 sobre x. Sí. 0 menor x menor b. Y luego 1 menos 1 cuarto de x. Sí. B menor cuarto a x. Y dice determine valor de b tal que f sea continua en b. En b. Entonces, dice dibuje la gráfica. Esta es la gráfica. Ahorita vamos a ver cómo se obtiene. Pero ese es a partir del ejemplo, del inciso anterior, de f con el valor de b determinarlo en el inciso a. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner esta solución y ahorita vamos a ver lo de la gráfica. La función será continua, f será continua en b, si el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x es igual a f de b. Y el límite cuando x tiende a b por la derecha de f de x es igual a f de b. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces el límite se hace límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x 1 sobre x. ¿Sí? Eso es por un lado. Esto es igual a 1 sobre b. Por otro lado, el límite por la derecha, b por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a b por la derecha de f de x, que sería 1 menos un cuarto de x. Entonces ya nada más es sustituir. Sería 1 menos un cuarto de b. Ahí está. Entonces f de b, además se tiene que, eso debe ser f de
es igual a 1 menos 1/4 de b. Por lo tanto, f será continua en b, sí. Se igualan, ¿verdad? Esto sería 1 sobre b es igual. Sí. 1 menos 1/4 de b. Sí, aquí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo multiplicar toda esta ecuación por b. Entonces quedaría 1 igual a b menos b cuadrada sobre 4. Y aquí también, ¿no? Pudiéramos multiplicarlo por, al igual y por 4b. Este sería, lo voy a reescribir mejor. X sería 4 igual a 4b menos, se vale 4 y quedaría b cuadrada. Por lo tanto, quedaría como b cuadrada menos 4b más 4 igual a 0. Factorizándolo como daría como b menos, no, menos 2. Esto al cuadrado igual a 0. Lo elevamos todo esto a la 1/2. Por lo tanto, es igual a 2. ¿Sí? Entonces, así queda como se tiene miren, aquí está, ¿no? Quedaría, esto sería el valor de B, y aquí está el valor de B. Y por lo tanto, ahí está la gráfica. El inciso B, la gráfica F, dibuje la gráfica F de, con el valor de B determinado en el inciso A. Entonces, ahí está. 1 entre X, de 0 hasta 2. Aquí está. Hasta aquí, ¿no? Y 1, esta es una línea recta con pendiente negativa. Si X es igual a 0, esto sería igual a 1. ¿Sí? Entonces es una línea recta si X es mayor a 2, mayor o igual a 2. Entonces esto lo podemos ver equivalentemente mayor o igual a 2. ¿Sí? Ahora, dice el inciso, es diferenciable el inciso C, lo voy a subir. Bueno, entonces el inciso C, este último ejemplo, es, es diferenciable f en el valor de determinado en el inciso A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esto. Tenemos que hacer la derivada. Las derivadas laterales f' lado izquierdo es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x menos f del 2 en x menos 2. Esto es igual, un poco más abajo, no va a alcanzar. Sí, es igual a
1 entre x menos 1 sobre 2 entre x menos 2. No, este es el límite, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Aquí, haciendo un poco de álgebra, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de, sacamos como factor común 2x, será 2 menos x entre x menos 2. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2x por x menos 2 entre a ver, esto lo puedo hacer como x con signo negativo, x menos 2. Todo esto es igual a 1. Entonces sería igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de menos 1 sobre 2x. Lo voy a subir un poquito. Por lo tanto, f' por la izquierda en 2 es igual a ¿cuánto? A menos un cuarto, ya evaluándola. Ahora, la derivada f' en 2, pero ahora por la derecha, será igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x menos f en 2 entre x menos 2. Esto sería igual aquí, o sea, la función, ¿verdad? No, que la canción, que ahí me falta el límite, si no se me pasa. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, que sería 1 menos un cuarto de x, f de x menos f de 2, sería 1 menos 2 entre 4, un medio menos un medio, sería un medio, ¿no? Sería menos un medio. X menos 2. Espero que no haya problema con eso, si no lo voy a hacer aquí arriba. Sería 1 menos un cuarto por 2. Esto sería un medio. Entonces esto sería 1 menos un medio. 1 menos un medio. Esto es igual a un medio. Con el signo negativo se tiene que es esto, ¿no? Ahí está, menos un medio. Ahora, continúo. Es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 menos un medio, sería un medio. Un medio menos un cuarto de x entre x menos 2. Un medio menos un cuarto de x. Y aquí sería, ¿cómo le pudiera hacer? Pues lo puedo factorizar. A ver, aquí ya nada más quedaría como 2 menos x entre 4 por x menos 2. Sí.
Si esto saco como factor común, aquí un cuarto aquí, este tendría que ser 2 y luego este menos un cuarto, ya más al 4. Entonces nada más es un poquito de álgebra. Entonces ahí, esto sería, lo pudiéramos verlo, va a ser límite cuando x tiende a 2 por la derecha de menos x menos 2 entre 4 por x menos 2. Esto es igual a 1. Por lo tanto, f' más n por la derecha es igual a menos un cuarto. Entonces, le voy a poner aquí de estas dos. Ahí no, pues se me fue. Esta y esta. F' por izquierda en 2. ¿Cómo se relaciona F' por la derecha en 2? Son iguales. Ahora sí, ¿verdad? Aquí está. Entonces, se concluye que F' en 2 existe. Y, en consecuencia, F es diferenciable en 2. Sí, y esto lo veríamos gráficamente acá. O sea, ¿y cómo es? Pues es negativa la derivada que estaba haciendo aquí. Esta es f' en 2, que es igual a menos un cuarto. ¿Sí? Entonces, ahí está.